Hola, mi nombre es Emma Infante, soy estudiante del primer semestre de la carrera Ingeniería de Petróleo de la Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago. Y hoy les vengo a presentar una pequeña exposición sobre la historia de la geometría, los términos indefinidos, los segmentos de línea, los ángulos y los pares de ángulos. La geometría es una de las ciencias más antiguas. Inicialmente, se constituía por un cuerpo de conocimientos prácticos en relación a las áreas, volúmenes y longitudes. La historia de la geometría se remonta a la cultura babilónica y egipcia, antes del 3000 a.C., con la llamada geometría empírica, que trata con planteamientos muy específicos y prácticos que tienen como finalidad dar soluciones a problemas particulares, sin la pretensión de obtener reglas generales ni preocuparse por justificar sus procedimientos, sino con base a la experiencia para cubrir sus necesidades. Aplicaron estos conocimientos y experiencias en la edificación de sus ciudades y grandes construcciones como las pirámides egipcias. La geometría tuvo su mayor desarrollo en la Grecia clásica, durante los años 600 y 200 a.C., con lo que se denomina geometría deductiva o científica, gracias a los trabajos de Tales de Mileto, Pitágoras, Euclides y otros grandes matemáticos de la época, donde el propósito principal era obtener conocimientos generales y la justificación de estos de manera sistemática. Euclides es el que mayor influencia ha tenido hasta nuestros días con su obra Elementos, donde sistematiza el conocimiento geométrico existente de su época y le da un mayor impulso con lo que se denomina geometría euclidiana, así como también la forma de concebir las matemáticas modernas y su enseñanza, donde la justificación sistemática de los conocimientos científicos es esencial. Un punto solo tiene posición en el espacio. Es la unidad indivisible de la geometría. No tiene dimensiones. Una línea es una figura geométrica que se genera por un punto en movimiento. Si el punto en movimiento va en una sola dirección, estamos hablando de una línea recta. Si el punto en movimiento cambia continuamente de dirección, estamos hablando de una línea curva. Una línea puede ser curva, recta o combinada. Una línea cualquiera puede extenderse de manera indefinida. Un rayo es una línea recta que parte de un solo punto y una sola dirección. Una línea segmentada se caracteriza por tener dos puntos terminales y se le asocia una dimensión, que es la longitud. Un plano se caracteriza por tener longitud y anchura, pero no espesor. Un plano tiene dos dimensiones, a diferencia de la mayoría de los casos que nos rodean, los cuales tienen tres dimensiones. La geometría plana estudia, por ejemplo, los triángulos, los cuadriláteros y la circunferencia. Un segmento de línea tiene dos puntos finales. Contiene estos puntos finales y todos los puntos de línea entre ellos. Se puede medir la longitud de un segmento, pero no el de una línea. Un segmento es nombrado por sus dos puntos finales. Un segmento circular es la porción del círculo limitada por la cuerda y el arco correspondiente. Un ángulo es una figura que se forma por dos semirrectas que parten de un mismo punto. Las semirrectas son llamadas lados y el punto común vértice. Los ángulos se denotan de la siguiente manera: una letra mayúscula en el vértice, una letra griega o un símbolo en la abertura, tres letras mayúsculas. En geometría plana se llama triángulo, trígono o trigonoide al polígono de tres lados. Los puntos comunes a cada par de ellos se denominan vértices del triángulo. Los triángulos tienen dos tipos de ángulos: los ángulos interiores, que están formados por dos lados, y los ángulos exteriores, que están formados por un lado y su prolongación. El valor de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a la suma de los interiores no adyacentes. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Los ángulos exteriores e interiores de un triángulo son suplementarios, es decir, 180 grados. Un triángulo acutángulo tiene tres ángulos agudos. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. El lado mayor se llama hipotenusa y los dos menores cateto. Un triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso.
La forma básica de los pares de líneas reciben el nombre de ángulos complementarios y suplementarios. Los ángulos complementarios son dos ángulos cuyas medidas suman 90 grados. En pocas palabras, si juntamos los dos ángulos, tendremos un ángulo recto. Los ángulos suplementarios tienen dos ángulos cuyas medidas suman exactamente 180 grados. Es decir, que si juntamos también estos dos ángulos, tendremos un ángulo extendido. Un ángulo extendido es una recta. Muchas gracias.